En el siglo XVI, bajo el reinado de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Germánico, surgió una de las unidades militares más influyentes de la historia moderna, los tercios españoles. Se formaron en 1534 como evolución de la infantería que había combatido en las guerras italianas. Su gran innovación, la organización. Combinaban piqueros, arcabuceros y mosqueteros en una misma unidad, lo que les daba una flexibilidad y una eficacia desconocidas hasta entonces. Durante más de un siglo fueron la columna vertebral del ejército español y a la vez el instrumento con el que el imperio se defendió y se expandió en Europa. Combatieron en Flandes, en Italia, en el Mediterráneo y en casi todos los frentes de su tiempo dentro de Europa. La confianza que tenían los tercios en sí misma era tal que hasta se atrevían a creer, según Núñez Alba, que el emperador Carlos I era digno de tales soldados y tales soldados de tal rey. Pero, ¿cómo era alistarse en los tercios? ¿Cómo era su día a día? Y después de la milicia, ¿qué vida les esperaba? Pues hoy en Memorias de Pez os lo vamos a contar. Vale, imagínate que eres un hombre del siglo XVI y decides alistarte. ¿El motivo? Puede haber muchos. Tal vez querías escapar de un padre severo, de la servidumbre o de un futuro como aprendiz en un taller. También podría ser que huyeras de la justicia. Al unirte a la vida militar, tu pasado quedaba atrás. Estabas bajo jurisdicción de la milicia y eso te daba una segunda oportunidad. Quizá simplemente eras un joven con ganas de ver mundo, o que buscaba empezar de nuevo para labrarse una vida mejor. También lo podías hacer para ganar honra y ascender socialmente. ¿Quién sabe? Bueno, ya lo tienes claro. Te has decidido a dar el paso y alistarte. ¿Y qué es lo siguiente? Pues el proceso estaba bastante controlado por la corona, a través del Consejo de Guerra, que se encargaba de organizarlo todo y pagarlo. Ellos decidían quién sería el capitán, en qué ciudad se haría el reclutamiento y qué comisarios vigilarían todo el proceso. El capitán llegaba a la ciudad, hablaba con las autoridades locales y en cuanto tenía el permiso, alzaba su bandera y hacía sonar los tambores. Ese era el momento. Los vecinos sabían que allí comenzaba el alistamiento y cualquiera que quisiera unirse podría hacerlo. Una vez cerrada la leva, en cada lugar, un comisario designado por el Consejo de Guerra recogía a la tropa y la llevaba hasta el puerto o la plaza de armas donde debían concentrarse. Así que tú, ya apuntado en la lista, cogías tus maletas o tu zurrón y para adelante. Aunque el viaje no era precisamente cómodo. Cada día recorrerías unos 20 kilómetros a pie y para evitar problemas no se dejaba a más de 200 hombres ir por la misma ruta. En cada pueblo donde paraban los soldados tenían derecho a cama y leña gratis. Pero la comida corría de su bolsillo, con el dinero que les adelantaba el pagador, y si entre los reclutas había delincuentes o condenados, la comitiva llevaba guardias armados, e incluso esposas para mantener la disciplina. Al llegar al puerto, o a la plaza de destino, se hacía una nueva revisión, se pasaba revista, se les terminaba de equipar, y por fin cobraban su primer sueldo. A partir de ahí ya serías oficialmente parte de los tercios. Todo este sistema de alistamiento permitía reunir cada año a entre 3.000 y 5.000 hombres, y a partir de 1630, cuando la necesidad de soldados era mayor, se sumaron intermediarios, nobles e incluso levas forzosas para aumentar ese número. Por daros unas cifras, en los momentos más críticos, como por ejemplo la Guerra de los 30 años o las guerras contra la Francia de Luis XIV, podían salir de Castilla muchísimos más hombres, más de 12.000, por ejemplo en 1676, y de 17.000 en 1694. Una barbaridad para la época, aunque por entonces los tercios, bueno, ya no eran lo que eran. Total, que llegas a tu destino y ¿qué es lo que pasa entonces? Pues lo normal era que conocieras a varios de tus nuevos compañeros. Al fin y al cabo, muchas compañías se reclutaban en pueblos o en ciudades concretas, así que siempre había alguien de tu tierra. Lo primero que harías sería juntarte en una camaradería, es decir, te asociarías con otros soldados para compartir alojamiento, comida y gastos. Esto era casi obligatorio, porque los sueldos eran bajos y llegaban tarde. Bueno, y muchas veces ni llegaban. Y claro, de ahí podían venir problemas serios de disciplina o incluso motines, que ya contaremos más adelante. La camaradería no era solo una forma de ahorrar, también era el centro de la vida diaria del soldado. Comer, cocinar, descansar, charlar, jugar, viajar o trabajar, todo se hacía en grupo. Además, en estas convivencias se juntaban gentes de distintos rangos y clases sociales, algo poco habitual en la sociedad del siglo XVI. Otro rango muy característico de los tercios era la bizarría, un código social que se reflejaba en las costumbres del día a día. Desde los juegos de azar hasta los duelos, pasando por el lenguaje bravucón, las blasfemias, las provocaciones e incluso la relación con la prostitución que era frecuente durante y después del servicio. Había soldados que en sus ratos libres competían en ejercicios de fuerza, como tirar la barra, mientras otros apostaban a los dados lo poco que tenían.
Unos intentaban arreglar sus aposentos, otros preferían gastarse el dinero en vino, aunque ojo, las ordenanzas militares regulaban cuánta bebida podía consumir cada soldado. Y sí, en esa convivencia intensa entre camaradas también podrían surgir relaciones más cercanas. Algunas eran de carácter sexual o afectivo entre hombres, aunque si se descubrían el castigo era muy duro. En este punto seguro que os preguntáis si había mujeres. Para los más despistados, ya lo hemos dicho. Sí, aparte de esposas, también había prostitutas, que eran la mayoría, y que se las conocía como maletas. ¿Queréis saber cuántas maletas iban con ellos? En los tercios de Flandes y de Italia se cuentan 5 por cada 100 soldados en 1550, 8 en 1559 y 6 en 1574. Unos datos cuanto menos curiosos. Además, estas mujeres eran el blanco perfecto para acusarlas de ser las causantes de reyertas, muertes, robos, propagadoras de la sífilis y desórdenes de todo tipo. A pesar de las estrictas normas y la disciplina que marcaba la vida militar, muchos soldados sentían que esta vida era más libre que la que habían dejado atrás, y no les faltaban motivos. No pagaban impuestos, estaban fuera de la justicia civil y tenían privilegios legales frente al resto de la población. Incluso podían vestir como quisieran porque el uniforme obligatorio no llegaría hasta mucho más tarde, en el siglo XVIII. Pero ojo, porque penurias vas a pasar igual como soldado de los tercios. El viajero y escritor asturiano Domingo de Toral y Valdés describió una imagen muy dura de la vida soldadesca. En el contexto del asedio de la esclusa escribió: los fríos y hielos fueron tan grandes que a muchos soldados cortaron los brazos y piernas de helados. La gente toda desnuda, los cuarteles inundados de agua, que no se podía salir de las barracas a la plaza de armas sin venir hechos un lodo. Ya ves, te podía tocar vivir algo así, pero no solamente eso. Imagínate que tampoco te pagan tu salario. Pues motín al canto. La revuelta era parte de la experiencia de cualquier soldado de los tercios. Solo en el ejército de Flandes, desde que llegaron las primeras tropas del duque de Alba hasta la tregua de los 12 años, se produjeron 45 motines. Las causas eran siempre las mismas: frío, hambre y sobre todo la falta de paga. Porque claro, los soldados tenían que costearse su propia comida, su ropa y lo básico para sobrevivir. Así que cuando el sueldo no llegaba, la miseria era inmediata. Los años con más motines coincidían casualmente con los periodos en que la monarquía hispánica andaba peor de dinero. Y cuando había un grupo de soldados que se apoyaban entre sí y veían que no había otra salida, pues el motín estallaba. A veces incluso los oficiales podían alzarse, pero eso ya es otra historia. ¿Y qué pasaba cuando había un motín? Pues que las autoridades casi nunca estaban en condiciones de pagar lo que debían, así que tocaba negociar. Desde la década de 1590 se aplicó un sistema llamado sustento, donde los soldados rebeldes recibían una paga diaria provisional mientras esperaban el cobro de sus sueldos completos. También se les asignaba una ciudad donde vivir. A cambio se comprometían a defender esa plaza, a no saquear la campiña de alrededor y a impedir que se unieran más tropas al motín. Eso sí, hasta que no cobraban todo lo que se les debía, seguían considerándose oficialmente en rebeldía. Y lo curioso es que esos motines acabaron creando auténticos enclaves rebeldes, con sus propios jefes, banderas y hasta con un pequeño consejo de gobierno. Eran soldados amotinados, sí, pero seguían estando al servicio de los austrias si se les necesitaba para combatir. Llega la hora de pelear. Y tú, como soldado de los tercios, te has preparado para ello. No solo ajustas la coraza o limpias el arcabuz, también acudes a la misa y te confiesas. Porque sí, la religión estaba muy presente en la vida militar y antes de cada gran batalla no faltaba el capellán que daba la absolución a las tropas. Como soldado combates por Dios y por el rey, y esa idea refuerza la disciplina y los ánimos. Pero la muerte estaba siempre al acecho, en la batalla, en el campamento o en las largas marchas por hambre y frío. Muchos caían sin gloria, pero no faltaba quienes buscaban un final heroico, pues morir en combate bajo la bandera de los Austrias era visto como todo un honor. El entierro solía ser sencillo. Si había tiempo se cavaba una fosa común, si no los cuerpos quedaban en el campo de batalla. Algunos soldados dejaban encargos religiosos antes de combatir, como pedir misas por su alma. Otros simplemente confiaban en que sus camaradas rezarían un responso rápido antes de seguir marchando. La religión volvía a ser aquí el último refugio. Incluso el soldado más pendenciero o blasfemo solía encomendarse a Dios en el momento final. Pero imagina que sobrevives y llega la hora de dejar atrás la vida militar. ¿Cuándo podía pasar esto? Pues había 3 casos. Primero, porque la corona rompía el contrato que os unía al considerar que ya no eras apto para el servicio. Segundo, porque se disolvía la unidad en la que estabas, a veces por organizar fuerzas o por ahorrar costes. Y tercero, porque la campaña había terminado y se tomaba la decisión de despedir a los soldados que habían participado en ella. Eso sí, siempre podías retomar el servicio en otra formación que siguiera activa.
¿Y qué pasaba contigo una vez fuera? Pues la suerte de los militares era muy diferente. Hasta la creación del Consejo de Guerra en 1647, lo cierto es que asegurar tu sustento era casi imposible. Había varias salidas. Podían concederte una plaza muerta, que era un puesto ya sin servicio, pero con derecho a cobrar algo. O bien, asignarte un salario mensual fijo por ocupar un destino concreto. O incluso darte rentas procedentes de ciertos impuestos locales. Estas eran difíciles de conseguir. Otra vía era buscar acomodo en la corte. Si habías tenido una trayectoria brillante, entrar en alguno de los consejos del reino era una salida muy atractiva. También existía la opción de ser nombrado sargento mayor de milicias, un puesto bastante más tranquilo. Vigilar el entrenamiento de tropas locales y garantizar que pudieran movilizarse rápido si hacía falta. Con más suerte todavía podías llegar a cargos de mayor responsabilidad en la administración o en la milicia, y algunos acababan marchando al Nuevo Mundo, donde encontraban un futuro más próspero. Otros, en cambio, tras años de fatiga y desengaños, decidían cortar por lo sano con la profesión. Algunos buscaban la paz en la vida religiosa, otros cambiaban las armas por las letras y se dedicaban a escribir o a enseñar. Claro, que no todos corrían la misma suerte. Lo más habitual era ver a viejos soldados sobreviviendo como podían, en la pobreza durante sus últimos años. Y es que la corona rara vez respondía a sus peticiones. Todo quedaba en manos del Consejo de Guerra y de sus organismos, que recogían y tramitaban sus demandas. A veces eso podía significar una vejez tranquila y honrada, pero otras, una vida marcada por la escasez y la pobreza. Ese era el incierto destino que aguardaba a muchos hombres de los tercios cuando llegaba el final de su servicio. Y recuerda, si quieres saber más sobre todo esto, tenemos un vídeo sobre la historia de los tercios en nuestro canal. Esperemos que os haya gustado. Y si es así, dale a like, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.